Hola, buenas tardes a todos. Antes de entrar en tema, quería agradecer a los organizadores de este curso, Graciela, Jutao y Mariano, por la invitación a ser parte de él. Ustedes saben muy bien que en el curso de la enfermedad renal crónica ocurre un envejecimiento multiorgánico acelerado que aumenta de 10 a 30 veces el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular con respecto al de individuos de la misma edad y sexo con función renal normal. El objetivo de esta charla es presentar al nefrólogo las evidencias fisiopatológicas de cómo un adecuado mantenimiento de la integridad funcional del sistema hormonal de la vitamina D podría aumentar las tasas de supervivencia del enfermo renal. ¿En qué nos basamos para esta afirmación? En que en la población general las disminuciones progresivas de los niveles séricos de 25 hidroxivitamina D por debajo de 30 nanogramos por mililitro, que es el límite inferior del rango normal, se acompañan de un aumento progresivo en el riesgo de mortalidad por todas las causas. Y me refiero a todas las causas como enfermedad cardiovascular, hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina. Metaanálisis de estudios prospectivos demuestran que esta misma asociación entre deficiencia de mortalidad y riesgo de deficiencia de vitamina D, y riesgo de mortalidad también ocurre en la enfermedad renal. Y no solamente eso, sino que se ha demostrado que en la enfermedad renal crónica la deficiencia de vitamina D prevé con más certeza que la propia deficiencia de calcitriol la severidad de la progresión del daño renal a enfermedad renal terminal y riesgo de muerte. Los puntos que voy a tratar de actualizar durante esta charla son el sistema hormonal de la vitamina D y su asociación con el envejecimiento saludable en la población general. ¿Cuáles son las anomalías en el sistema hormonal de la vitamina D que agravan las tasas de mortalidad en el curso de la enfermedad renal crónica? ¿Y cuál es la eficacia de las estrategias terapéuticas recomendadas por las guías KDIGO para la corrección de esas anomalías y ver si son las adecuadas o si podrían mejorarse tanto con monoterapias o como con sinergias que aumenten el impacto de esas correcciones sobre la supervivencia de los pacientes. La primera diapositiva debe ser altamente familiar para todos ustedes, aunque vamos a repasarla de igual manera. Sabemos que la vitamina D no es una vitamina porque el organismo tiene la capacidad de formarla simplemente por la acción de la luz ultravioleta del sol sobre un precursor de la piel que es el 7-dihidrocolesterol. Pero la vitamina D, más llamada vitamina porque la podemos fabricar, es una prohormona que no tiene actividad biológica por sí sola, sino que necesita ser sometida a un proceso de activación biológica que tiene lugar en dos etapas. La primera etapa ocurre en el hígado y es catalizada por la 25-hidroxilasa que convierte a la vitamina D agregándole un grupo oxidrilo en 25-hidroxivitamina D, una molécula moderadamente activa. Y la etapa final de activación ocurre en el riñón y es catalizado por una enzima que es la 1-hidroxilasa, que no se encuentra solamente en el riñón, y que le agrega un grupo oxidrilo en la posición 1 para dar lugar a la potente hormona esteroidea, el 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol. Entonces, la primera cosa que quisiera destacar es que cuando nosotros hablamos de vitamina D en nefrología, tenemos que ser muy precisos, porque si bien es cierto que estas moléculas estructuralmente difieren en muy poco, que son 1 o 2 grupos oxidrilos adicionales, la diferencia en funciones y en actividad es totalmente diferente. El 1,25 de hidroxivitamina D, la forma hormonal, es una potente hormona esteroidea.
y como tal, como las hormonas esteroideas, como la progesterona o la testosterona, actúa de una manera que, bueno, la mayoría de ustedes conocen, y es que de forma endocrina, es decir, circula en el plasma y cuando entra a una célula diana que tiene el receptor que corresponde, que es el receptor de la vitamina D, se produce una activación de ese receptor y una estabilización, prolongando la vida media de ese receptor. Esa activación desencadena una serie de reacciones adicionales, de las cuales nos vamos a centrar en la más importante. Y es que el receptor de vitamina D se une al DNA, particularmente en una zona que se llama promotora de la expresión de genes. Son más de 500 genes los que la vitamina D regula, aumentándolos y disminuyéndolos, que tienen un rol importantísimo en la supervivencia. De esos genes podemos citar las acciones clásicas, y nos vamos a referir pura y exclusivamente al metabolismo mineral, o sea, ustedes saben, conocen perfectamente estas, que son la participación de la vitamina D en la regulación de la homeostasis mineral, la salud del esqueleto y la prevención de la calcificación vascular. Y aunque ustedes conocen, más que nada porque hace 40 años que usan al calcitriol como para frenar la hiperfunción paratiroidea del enfermo renal, tenemos que mencionar dos acciones importantes y que todavía no se manejan bien, como son la inducción de la hormona fosfatúrica FG23 y del gen de longevidad cloto, para ejercer las acciones de protección cardiovascular. Y en cuanto a las acciones no clásicas, tenemos, vamos a referirnos fundamentalmente a aquellas que están más involucradas en la protección renal y cardiovascular, que no involucran a la homeostasis mineral. Y de esas, a pesar de que la vitamina D tiene funciones antiproliferativas, funciones de diferenciación celular, nos vamos a concentrar en dos. Una es la capacidad potente de la vitamina D, hormona, de controlar al sistema inmunológico, fundamentalmente frenando la inflamación excesiva, que es la causa fundamental del daño renal y cardiovascular. Y la otra función a la que nos vamos a dedicar es el control del sistema endocrino, y las dos más importantes son la supresión del gen de la renina, con lo cual se controla la hipertensión y los efectos adversos sobre el riñón y el sistema cardiovascular, y el aumento de la potencia de la insulina, es decir, la disminución de la resistencia a la insulina, que se hace fundamental en la nefropatía diabética, que es la causa más importante de enfermedad renal. Pero lo que quiero destacar de estas funciones endocrinas, que son en las que nos hemos centrado por los 40 años de uso del calcitriol, es que estas funciones endocrinas rinden cuenta solamente de un 20% de todas las acciones de la vitamina D para ejercer supervivencia. ¿A qué me refiero? Bueno, primero destacar que lo que quería destacar con respecto al eje PTH, calcitriol, FGF23 cloto, es que a diferencia del mecanismo en el que nos centramos, que fue la regulación del PTH por la forma hormonal del calcitriol, ahora tenemos también la inhibición de la FGF23 producida por el hueso para eliminar los excesos de fósforos que aumentan envejecimiento, y la inducción de cloto, que aumenta, que es el único gen cuya falta aumenta las tasas de envejecimiento a través de un aumento en la enfermedad ósea metabólica, en el hiperparatiroidismo secundario, en las cardiomiopatías, en la calcificación vascular y en la progresión del daño renal, que son todas las cosas que intentamos corregir regulando esta compleja red de interacciones que está alteradísima en la enfermedad renal.
Y de las acciones no clásicas de la vitamina D, vamos a destacar el control de la hipertensión por la supresión del gen de la renina y el control de la inflamación excesiva, que aumentan la progresión del daño renal, el envejecimiento vascular y la enfermedad cardiovascular, porque son las más importantes en el progreso del daño renal. Y decíamos que de estas acciones, las principales acciones clásicas y no clásicas, solamente el calcitriol rinde cuenta de un 20%. ¿Y por qué? Porque el 80% de las acciones se deben a acciones autocrinas y paracrinas que ocurren cuando el 25-hidroxivitamina D, que es el metabolito más abundante en la circulación, ingresa a una célula diana, y a una célula diana cualquiera no, a una célula diana que tiene la misma hidroxilasa del riñón, y ustedes saben bien que son muchas, para producir calcitriol de una manera que no afecta el calcitriol circulante, es intracelular, pero ese calcitriol intracelular se une a su receptor y ejerce los mismos mecanismos de activación de los genes de supervivencia que nos interesa controlar para maximizar las acciones clásicas y las acciones no clásicas. ¿A qué me refiero con que el 80% de las actividades de la vitamina D son de naturaleza autocrina o paracrina? A que se ha demostrado que la deficiencia de vitamina D se asocia con hiperparatiroidismo secundario o con reducida masa mineral ósea, aún en individuos con función renal normal y aún con niveles de calcitriol sérico perfectamente normales. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos deficiencia de vitamina D, por ejemplo, en la célula paratiroidea, ustedes ven que a medida que van descendiendo los niveles de 25-hidroxi por debajo de 30, se aumenta el contenido de paratormona. ¿Y a qué se debe eso? A que la célula paratiroidea tiene la capacidad de convertir 25-hidroxi en 1,25 para suprimir PTH por un complejo calcitriol receptor de vitamina D generado dentro de la célula sin aumentar la homeostasis fosfocálcica y consiguiendo una supresión del gen. De la misma manera, en los osteoblastos, la falta de vitamina D reduce ese complejo calcitriol receptor intracelular y entonces se impide o se atenúa la diferenciación de los osteoblastos maduros, que son los que tienen la facultad de dirigir una mineralización ósea adecuada. Y con respecto a esto, ¿por qué la importancia de esto, de la producción local? Porque esta enzima no se regula de la misma manera que la enzima renal. ¿A qué me refiero? La enzima renal, los aumentos de FGF23, muy presentes en el enfermo renal, inhiben a la enzima renal, pero potencian a la enzima, a la 1-alfa hidroxilasa de la glándula paratiroidea. Con respecto a acciones de la vitamina D que no tienen nada que ver con el control de la homeostasis fosfocálcica, también sabemos que la diferencia de vitamina D es un factor de riesgo de tuberculosis en individuos con función renal normal y calcitriol sérico normal. ¿Qué es lo que pasa? Que de la misma manera que en la célula paratiroidea, la falta de niveles adecuados de vitamina D limita la producción intracelular de 1,25, por lo tanto, la formación del complejo calcitriol receptor de vitamina D y la inducción de un gen que codifica a una proteína que se llama catelicidina, que es un potente antibiótico que aniquila a la micobacteria tuberculosa. Pero además también últimamente se ha demostrado que existen muchas células del organismo que tienen también las enzimas que tiene el riñón para convertir la vitamina D en 25-hidroxi y el resto del proceso es el que acabamos de describir.
De manera que lo que les quiero transmitir es que si nosotros suplementamos con colecalciferol, podríamos corregir a nivel local, en la célula paratiroidea, tanto la producción deficiente de calcitriol como las acciones beneficiosas de suprimir PTH y suprimir hiperplasia sin que haya cambio en los niveles de 25-hidroxicirculantes, que es lo que nosotros usamos para estimar el estado de vitamina D del organismo. De manera entonces que, resumiendo estos conceptos que quiero que queden claros, muchas células del organismo tienen la capacidad no solo de convertir el calciferiol circulante en calcitriol para activar al receptor de vitamina D de un modo autocrino paracrino, sino que también pueden transformar el colecalciferol circulante en calciferiol a nivel intracelular y promover las acciones locales beneficiosas del complejo calcitriol receptor sin que se produzcan aumentos del calciferiol circulante. De manera que también es importante que recuerden que estas funciones autocrina y paracrina de corregir la deficiencia de vitamina D provee el 80% de esas acciones benéficas de la activación del receptor para aumentar supervivencia. Con respecto al segundo punto de las anomalías en el sistema hormonal de la vitamina D que agravan las tasas de mortalidad en el curso de la enfermedad crónica, vamos a empezar primero por definir cuál es el pronóstico conforme avanza la disfunción renal en la enfermedad renal crónica, y ustedes de esto saben muchísimo más que yo. De acuerdo a las guías de práctica clínica, las CADIGO, se clasifica el pronóstico de la enfermedad renal no solo de acuerdo a la disminución progresiva de las tasas de filtración glomerular estimadas, sino también a las categorías de incremento en la albuminuria. Y nosotros sabíamos desde hace mucho tiempo que por el defecto del riñón, que está enfermando progresivamente en el curso de la enfermedad renal, teníamos una deficiencia de calcitriol y por lo tanto en la expresión de genes de supervivencia. Y vamos a ver cómo lo corregimos por mucho tiempo con el calcitriol. Pero lo que no sabíamos es que hay también deficiencia de vitamina D y que esa deficiencia de vitamina D debe corregirse y no lo logramos con el calcitriol, que es una molécula funcionalmente muy diferente a la de la vitamina D. Entonces, decíamos, disminución del calcitriol por el fallo renal y la suplementación con calcitriol, o mejor aún, con paricalcitol, tenían un efecto de mejorar la tasa de supervivencia en los pacientes en hemodiálisis. Y si bien esto fue un estudio muy conocido de Ten y Tadani en el 2003, y era un estudio observacional, se hizo más fuerte la observación cuando se mejoró la supervivencia de pacientes que cambiaron de calcitriol a paricalcitol de manera aleatoria. Lo más importante que quiero destacar es lo que les acabo de decir, que una terapia con calcitriol o con los análogos puede inducir supervivencia, pero no corrige la deficiencia de vitamina D. Por el contrario, podrían aumentarla y lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que más nos sorprendió es la gran incidencia de deficiencia de vitamina D en los enfermos renales. Nosotros sabíamos que conforme aumenta la progresión del daño renal, aumenta el porcentaje de pacientes con PTH superiores a lo normal, aumenta el porcentaje de pacientes con 1,25 menores de lo normal, y cada vez progresivamente más pacientes, pero lo que no sabíamos era el porcentaje elevado de pacientes que tenían deficiencia de vitamina D, de 25-hidroxivitamina D, por niveles debajo de 15 nanogramos por mililitro, que son niveles de deficiencia. Y eso lo aprendimos en el 2005-2007 con estos dos estudios,
en los que se demostró porcentajes de vitamina D, de deficiencia de vitamina D de 15 a 20 en los estadios más tempranos, pero que aumentaban progresivamente a niveles de 55 a 71% en niveles más avanzados de lesión renal y que aumentaban a más del 70% en los pacientes con enfermedad renal avanzada que necesitan terapia renal sustitutiva. ¿Cuál es la importancia de la deficiencia, como decía la doctora Melamed, que agrava más que la deficiencia de calcitriol el progreso de la enfermedad renal crónica? Eso lo demostró también el doctor Nakano, que vio que en los pacientes prediálisis que tenían niveles de 25-hidroxivitamina D menores a 23 nanogramos por mililitros, había un aumento al doble del riesgo de progresión del daño renal medido por disminución del filtrado glomerular estimado y los aumentos de creatinina, aun cuando esos riesgos se corrigiesen por la edad, por el sexo, por la presencia de diabetes, por la presencia de enfermedad cardiovascular, por hipertensión, por niveles bajos de hemoglobina o de albúmina sérica y aumentos en la excreción urinaria de proteínas. También se vio que la deficiencia de vitamina D, que es superior al 70% en enfermos en diálisis, como se usa en estas curvas, como se muestra en estas curvas de distribución de la izquierda, producen un aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares. De hecho, si medimos la tasa acumulativa de supervivencia, esta tasa acumulativa es menor en enfermos que tienen niveles séricos de 25-hidroxi menores a 16, que en estos, donde los niveles son superiores al 16 nanogramos por mililitro, en esta corte de pacientes que se siguió de manera prospectiva por 3 años. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué con un hígado normal hay deficiencia de vitamina D en la enfermedad renal crónica? Y la respuesta a la patogénesis de la deficiencia de vitamina D la dan los descensos que ocurren tempranamente en el curso de la enfermedad renal de los niveles de una proteína llamada megalina que está en los túbulos renales. ¿Qué es lo que hace la megalina? La megalina se ocupa de un proceso que se llama endocitosis de moléculas como el 25-hidroxi pegado a su proteína transportadora, que por ser una proteína de bajo peso molecular como la de la albúmina, es filtrada por el glomérulo y pasaría a eliminarse por la orina de no existir este proceso de endocitosis. Entonces, la presencia de megalina hace que se internalice el 25-hidroxi unido a la proteína transportadora, y una vez liberado de su proteína transportadora dentro de la célula, tiene dos destinos. Uno es que se vaya a la mitocondria para producir 1,25 y mandar el 1,25 a la circulación para mantener los niveles endocrinos de calcitriol, y la otra es provocar, el otro destino del 25-hidroxi es aumentar el reciclado, o sea, reciclar ese 25-hidroxi internalizado y enviarlo a la circulación para mantener los niveles normales de 25-hidroxivitamina D. Entonces, una cosa a hacer notar es que el propio 1,25 estimula, después de unirse a su receptor, la síntesis de megalina en el túbulo. De manera que en la enfermedad renal tenemos falla de megalina porque se pierde conforme progresa la enfermedad renal y desde muy temprano, y en esa disminución tiene que ver la deficiencia de vitamina D. Entonces, a recordar que en la enfermedad renal crónica hay una disminución progresiva de la capacidad del túbulo proximal de internalizar el 25-hidroxi del filtrado glomerular, que contribuye a la deficiencia de calcitriol y a la deficiencia de 25-hidroxi circulante en estos pacientes.
Dijimos que la megalina también internaliza la albúmina. Entonces, los descensos de megalina fomentados por el daño renal y también por la deficiencia de vitamina D contribuyen a los aumentos, a la pérdida de albúmina en la orina en el enfermo renal. Además de estas alteraciones, existen defectos en la disponibilidad del sustrato 25-hidroxi por parte de las células renales, como acabamos de decir, pero también en la producción extrarrenal. ¿Qué es lo que se observó? Se observó que, a diferencia de lo que ocurre en individuos normales, que la producción de calcitriol por el riñón está extremadamente regulada, de manera que no hay aumentos de calcitriol por mucho que yo aumente el 25-hidroxi, en sujetos con una filtración glomerular de menor a 25 mililitros por minuto, o en sujetos que son anéfricos funcionales, existe una correlación marcada entre aumentos de 25-hidroxi y aumento en los niveles de calcitriol que pueden llegar a normalizar el calcitriol circulante si se les provee suficiente sustrato. Y lo mismo pasa en los anéfricos. ¿Y por qué? O sea, que lo que quiero destacar es que, a diferencia de los 4 nanogramos de 25-hidroxi que tenemos que tener en la circulación para asegurarnos de mantener niveles normales de calcitriol circulante en individuos con función renal normal, los requerimientos aumentan entre 100, alrededor de 100, que ya está en el rango de riesgo de hipercalcemia, de 25-hidroxi para normalizar en los sujetos con filtrado glomerular menor de 25 y por encima de 200, que ya son valores tóxicos, cuando el calcitriol es solo de origen extrarrenal. Lo que vimos que parte de esos defectos, o sea, de necesitar más calcitriol, más 25-hidroxi, se debe a que tenemos defectos en la internalización del 25-hidroxi por los monocitos circulantes, por ejemplo, en los pacientes en hemodiálisis. ¿Qué es lo que hemos visto? Que si miramos la captación de 25-hidroxi en el día 0 y en el día 15, los controles normales tienen una captación de aproximadamente el 90%, que se reduce marcadamente cuando vemos la captación en el día 0 o en el día 15 de los individuos urémicos. Pero si nosotros le corregimos la deficiencia de calcitriol a esos individuos urémicos en hemodiálisis, logramos también corregir a valores normales la captación de 25-hidroxi. Entonces, un mensaje que quiero que retengan es que en la enfermedad renal crónica tenemos la disminución de la capacidad de monocitos y macrófagos de internalizar 25-hidroxi, contribuye a una deficiencia local de calcitriol para una activación autocrina del receptor, y que la corrección de la deficiencia de calcitriol normaliza la entrada del 25-hidroxi al monocito. Entonces, dos conceptos importantes es que en la enfermedad renal crónica, el déficit de 25-hidroxi contribuye a disminuir la producción renal de calcitriol para las funciones endocrinas, y el déficit de calcitriol contribuye a disminuir la producción extrarrenal de calcitriol para las funciones autocrinas o paracrinas. O sea que en la enfermedad renal tenemos un círculo vicioso entre el déficit de vitamina D y el déficit de calcitriol, que contribuyen a reducir la activación autocrina y la endocrina del receptor de vitamina D en la enfermedad renal crónica, que promueve la propensión a mortalidad. Entonces, para resumir esta segunda parte, tenemos defectos en la capacidad del riñón enfermo para el reciclado de 25-hidroxi desde la orina a la circulación, que contribuyen a la progresiva disminución tanto de los niveles circulantes de vitamina D como de la producción renal de calcitriol en el curso de la enfermedad renal crónica. Tenemos también defectos en la internalización del 25-hidroxi por los monocitos periféricos en pacientes en hemodiálisis,
que limitan la producción local de calcitriol y por lo tanto sus acciones de protección inmunológica. ¿Cuál es el corolario y la nota que quisiera que ustedes se llevaran? Que defectos similares en la internalización del 25-hidroxi por otras células diana en el enfermo renal demandarían estrategias de suplementación con colecalciferol que compensen esa menor captación de 25-hidroxi para poder corregir de modo autocrino o paracrino, sea el hiperparatiroidismo secundario, la progresión acelerada del daño renal o la propensión a muerte, por ejemplo, por enfermedad cardiovascular, que es lo que más limita la supervivencia de los enfermos renales. Pasamos a la tercera parte, y es cuál es la eficacia de las estrategias terapéuticas recomendadas por las guías KDIGO para la corrección de las anomalías en el sistema hormonal de la vitamina D y su impacto en la supervivencia. Entonces, ¿realmente lo logran? ¿Y cómo podrían mejorarse? ¿Con monoterapias o con sinergias? Y en este momento nos vamos a referir a las guías con respecto a la corrección de los niveles de vitamina D con suplementación con colecalciferol o ergocalciferol, que los dos están disponibles en Argentina. ¿Cuándo actuar y cuáles serían los niveles que se deben alcanzar? Aquí hay contradicciones, y las guías KDIGO dicen que tanto que la corrección en el enfermo renal tiene que ser para conseguir niveles entre 30 y 50 nanogramos por mililitro, y que la corrección se haga como se hace en los individuos normales. La discrepancia entre 30 a 50 o 20 a 40 que sugiere el Instituto de Medicina y la Organización Mundial de la Salud se debe a discrepancias con respecto a los umbrales de vitamina D que se han demostrado como óptimos para corregir PTH, prevenir eventos clínicos como aparición de fractura o las tasas de mortalidad. Estas son las recomendaciones de cuál debe ser la dosis, el requerimiento medio sugerido, y cuáles son los límites superiores que no se deben sobrepasar por día. Esas recomendaciones que están explicitadas por edad, sexo, y lactancia, embarazo y lactancia, tienen excepciones. Por ejemplo, en la diabetes, en la hipertensión, en la artritis, se recomienda que los niveles óptimos se aumenten a 4.000 unidades internacionales por día, en el caso de la esclerosis múltiple, aún más. Y esta tabla, que es un esquema hecho por la doctora González Casaus, que es una bioquímica brillante de la Sociedad Española de Nefrología, tiene en consideración cuáles serían los criterios que han establecido esos puntos de corte a los que pretendemos alcanzar. El calcidiol tiene que ser, los rangos están explicitados de este lado, pero si queremos suprimir de manera máxima a la PTH, o si queremos maximizar la absorción de calcio o corregir la densidad mineral ósea del hueso, si queremos reducir las caídas, si queremos reducir las fracturas de cadera, o si queremos prevenir cuestiones diferentes al metabolismo mineral, como sería la prevención del cáncer o la salud cardiovascular. Pero como ejemplo, nos vamos a ver a esa primera recomendación: tener niveles de 25-hidroxi en la circulación mayores de 30 para poder corregir la secreción de PTH. Y entonces vamos a ver la experiencia de los nefrólogos en la corrección de la deficiencia de vitamina D que determina el hiperparatiroidismo secundario. Y nos vamos a mover en los primeros estadios de la enfermedad renal, que coincide también con un individuo normal, donde se está deteriorando la función renal conforme avanza la edad y aumentan los niveles de PTH circulante. O sea, sabemos que la deficiencia de vitamina D disminuye la entrada de calcio, y la paratormona, como sensor de calcio, intenta sacar del hueso lo que no puede corregir con el calcio dietario, aumentando los niveles de PTH. Cuando la capacidad de las células sobresatura y ya no puede producir más PTH,
empieza a hiperplasiar. Y con esa hiperplasia disminuye el receptor de vitamina D, con lo cual tenemos no solamente deficiencia en la producción de calcitriol, sino que se me redujo el receptor. Y entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido con respecto a cómo potenciar esa producción local de calcitriol? Que en el caso de pacientes trasplantados, la supresión de la PTH requiere la administración de 100.000 unidades de ergocalciferol cada 14 días. Que en el caso de pacientes con enfermedad renal 3 y 4, solo el 50% de los pacientes alcanzan los niveles de 25-hidroxi superiores a 35, que en ese momento se consideraban necesarios para suprimir PTH, cuando se le dan 50.000 unidades de D2, de vitamina D2, de ergocalciferol, cada 2 semanas. Y en la enfermedad renal crónica, estadios 3 y 4, con dosis de 4.000 unidades por día por un mes y de 2.000 unidades por 2 meses adicionales, se elevan los niveles de 25-hidroxi de 14 a 37. ¡Oh, qué bien! Alcanzamos lo que queríamos. Pero ni la disminución de PTH, ni la de la macroalbuminuria, ni la presión arterial se disminuyeron, alcanzando un significado estadístico a pesar de la corrección del calcitriol circulante, además de la corrección de los niveles de 25-hidroxi circulantes recomendadas. Entonces, lo que tenemos que recordar es que la normalización de los niveles de calcitriol con la suplementación con vitamina D no alcanza a suprimir PTH, ni proteinuria, ni hipertensión en enfermedad renal 3 y 4, aún corrigiendo los niveles de deficiencia de vitamina D. Entonces, lo que se ha demostrado más recientemente, particularmente en el 2018, es que más altas dosis de colecalciferol se necesitan en pacientes con estadio 3 y 4, son 8.000 unidades de colecalciferol diarias por 12 semanas, y lo que resume ese abstract que estoy señalando es que se necesitan esas dosis de 8.000 unidades diarias para corregir el hiperparatiroidismo secundario en esos pacientes estadios 3 y 4, y sin ningún riesgo ni de hipercalcemia ni de hiporfosfatemia. Sin embargo, quiero destacar también que esta concentración que corrigió el hiperparatiroidismo secundario sin problemas fue insuficiente para corregir defectos en la fuerza muscular o en el grado de fatiga de esos pacientes. Entonces, el concepto que quiero transmitirles es cuál es el nivel óptimo de calcifediol circulante para mejorar la supervivencia en la enfermedad renal crónica y en la población general. No tendríamos que hablar de valores normales de 30 a 50, como dicen las guías KDIGO y como dicen las sociedades de los distintos países, sino pensar si por ejemplo, para la supresión de PTH, si el valor normal va a ser el mismo en una población de 18 a 55 años que en una población entre 55 y 80. Y la otra cosa a preguntarse es si ese rango óptimo para controlar PTH va a ser el mismo rango óptimo para mejorar sobrevida. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones también de cómo darlo, cómo alcanzar los niveles que queremos alcanzar de corrección de un parámetro, no de corrección del 25-hidroxi, de corrección de la vitamina D para modificar funcionalmente algo que nos interesa? Cuando nosotros damos vitamina D, colecalciferol o ergocalciferol en una dosis bolo, las dos aumentan y disminuyen de forma paralela. Pero en lo que hay una diferencia muy importante es en los niveles de 25-hidroxi y en la permanencia en la circulación. Mientras que los niveles de 25-hidroxi D3 permanecen en la circulación a los niveles que pretendíamos para corregir deficiencia por un mes, los valores de ergocalciferol
disminuyen, llegando a los mismos valores que tenían en los niveles basales, que eran deficientes, a las 2 semanas. De manera entonces que las dosis bolo de ergocalciferol son menos efectivas que la de colecalciferol para para corregir la deficiencia de vitamina D de manera sostenida, y que el simple cambio de una dosis bolo a dosis diaria sería suficiente para aumentar la eficacia de la vitamina D2 a aquella eficacia de la D3, a alcanzar la eficacia de la D3. Y también estudios del doctor Gini demuestran que las dosis bajas diarias de vitamina D son más efectivas que las dosis bolo, porque las tasas de conversión a 25-hidroxi disminuyen con la dosis. Fíjense ustedes los niveles, que acá hay una conversión prácticamente 1 a 1 para concentraciones menores de 4.000 unidades, y que la curva se aplasta a casi la mitad para dosis superiores. Pero en esto también existen contradicciones. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en mujeres de alrededor de 80 años y con fractura de cadera, lo que se ha visto es que cuando se las randomizó para una suplementación con colecalciferol, con protocolos que eran 1.500 unidades diarias, 10.500 unidades internacionales una vez por semana, o 45.000 dosis, unidades internacionales, perdón, cada 28 días, los resultados en aumentar el 25-hidroxi eran prácticamente los mismos. Pero esto, que pasa en un problema óseo y en un problema de mujeres de mayor edad, no ocurre, por ejemplo, si queremos corregir la deficiencia de vitamina D para prevenir las infecciones agudas del tracto respiratorio, que se demuestra en este metaanálisis que tiene incluidos más de 10.000 pacientes, 11.000 pacientes. Entonces, lo que aquí se vio es que las dosis, los beneficios para corregir los problemas respiratorios eran mucho más grandes en aquellos individuos que recibían dosis diarias o dosis semanales, y que no había la misma eficacia con las dosis bolo de vitamina D. Y la otra cosa en la que coinciden todos los estudios es que los que más se benefician de la corrección son aquellos individuos que tienen los niveles más bajos de vitamina D. Entonces, lo que quiero que recuerden con respecto a la suplementación con colecalciferol es que tanto en pacientes en estadios tempranos de la enfermedad renal, como así también en la población general con función renal normal, una suplementación efectiva con colecalciferol requiere personalizar la suplementación con colecalciferol hasta lograr normalizar los niveles del parámetro Diana, PTH, albuminuria, grado de hipertensión, y no hasta alcanzar un cierto nivel recomendado de 25-hidroxicirculante. Entonces, los aumentos en la dosis de colecalciferol que vayamos a hacer para alcanzar esos objetivos tienen que controlarse muy estrictamente para evitar no solamente que haya niveles tóxicos de 25-hidroxi vitamina D, es decir, que nos pasemos los límites de seguridad, sino, aun cuando estamos dentro de los límites de seguridad en los niveles de 25-hidroxi circulantes, que haya hipercalciuria, y esa hipercalciuria medida por la relación calcio-creatinina en orina, que esté dentro del rango normal. Saben ustedes muy bien que las mediciones de calcemia que están sujetas a una regulación multifactorial podrían enmascarar realmente que estemos trabajando con un exceso de colecalciferol. Y la recomendación más importante es, en los estadios avanzados de la enfermedad renal, tenemos que tener cuidados aún más extremos en la suplementación con colecalciferol para evitar episodios de hipercalcemia o de hiperfosfatemia, sobre todo en individuos que reciben calcitriol y sus análogos, según lo que recomiendan las guías CADIGO de práctica clínica para suprimir PTH, por ejemplo. Y lo importante, que ya se los había dicho anteriormente, recordar que las terapias con calcitriol o sus análogos
no solo no corrigen la deficiencia de vitamina D, corrigen la deficiencia de calcitriol, sino que podrían aumentarla. ¿Por qué podrían aumentarla? Porque la vitamina D tiene un sistema de autocontrol extremadamente rigurosa. Es decir, cuando los niveles de 1,25 que se producen en el proceso de activación de la vitamina D llegan al rango, al límite superior de lo normal, el 1,25, el calcitriol, ejerce un efecto de autocontrol muy riguroso. Primero, suprime la conversión de calcidiol a calcitriol. Y la segunda cosa que hace es aumentar a la enzima 24-hidroxilasa, que es la que se ocupa del catabolismo del 1,25 a un compuesto inactivo que es el 1,24-25. Pero esta misma enzima también convierte, que produce el 1,24-25, también convierte al 25-hidroxi vitamina D en el 24-25 vitamina D, que es un compuesto inactivo. Y entonces, si el calcidiol no se puede convertir a calcitriol en la célula, y si estamos degradando el calcitriol, estamos evitando que haya un exceso de calcitriol para aumentar los efectos adversos como la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. Acuérdense que para eso necesitamos la formación del complejo receptor de vitamina D 1,25 y la formación de 1,25 está frenada para evitar excesos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que podrían modificarse con respecto al calcidiol? Yo sé que en Argentina no hay calcidiol, 25-hidroxivitamina D, como hay en España. Pero ¿por qué quiero tocar este punto? Porque en el año 17, el laboratorio del Dr. Bishop, y en un estudio que realizó Stuart Sprague, se demostró que la molécula, una molécula nueva de calcifediol de liberación lenta, era sugerida para tratar el hiperparatiroidismo secundario en estadios 3 y 4 de enfermedad renal crónica. No quiero ser cínica, pero esto ocurrió justo cuando se venció la patente del paricalcitol, y además parece que nadie recuerda que el calcifediol era lo que se usaba por los años 80, al principio de los años 70, antes de que el doctor Elatopolsky demostrara la importancia del calcitriol para suprimir PTH en la enfermedad renal avanzada. Pero bueno, ¿por qué quiero referirme al calcidiol? ¿Cuáles son porque cuando elijamos cómo corregir la hipovitaminosis, tenemos que reducir la mortalidad por todas las causas, pero evitar que los excesos aumenten la mortalidad, como ocurre cuando superamos ciertos niveles de 25-hidroxi en los individuos normales, que seguramente no son idénticos para los individuos con función, los enfermos renales. Entonces, ¿qué le damos? ¿Colecalciferol o calcifediol? Tenemos que pesar la eficacia contra el riesgo y entender por qué, cuáles son las razones que llevan a las sociedades internacionales a recomendar el colecalciferol para la corrección de la hipovitaminosis D. ¿Qué es lo que dicen los defensores del calcidiol? De por qué es mejor el calcidiol. Porque tiene una mejor absorción intestinal, y eso sería sumamente importante en individuos con trastornos gastrointestinales. Y es verdad que el calcidiol tiene mejor absorción. Si ustedes se fijan en la captación de compuestos radiactivos, esta es vitamina D, colecalciferol, tenemos niveles que llegan a 4, ¿no? En esta zona gris, que es la zona de los individuos con función gástrica normal. Mientras que el 25-hidroxi se absorbe a niveles de 12, o sea, aumenta 12 veces el compuesto radioactivo, mientras que acá solamente hay hasta un 5, es decir, es el doble. La otra ventaja sumamente importante es que en el caso de darle calcidiol, de darle 25-hidroxi, nos estamos saltando un paso.
se corrige inmediatamente el calcidiol circulante porque se lo estamos dando directamente, es decir, que no se requiere ninguna conversión y ninguna conversión cuya efectividad pueda variar a lo largo de la enfermedad renal. Y además, se dice también que es o sea, ya se lo dije, que era una molécula moderadamente activa, entonces es un poco más potente para corregir la absorción intestinal de calcio o las pérdidas de masa ósea, porque se une y activa al receptor de la vitamina D. Entonces, tenemos dos moléculas en las que ahora nos estamos disputando, perdón, y esas moléculas, esta molécula es la que usamos para medir los niveles de vitamina D, porque es mucho más fácil de medir y porque esta reacción de conversión es prácticamente irrestringida, es decir, todo lo que absorbamos de vitamina D se va a convertir a 25-hidroxivitamina D por el hígado. Pero, y como decíamos antes, no solo el 1,25 se une al receptor de vitamina D, sino el 25-hidroxi. Y entonces, lo que hemos aprendido es que ya habíamos hablado de cómo el calcidiol se convierte en 1,25 y puede seguir la mayor vía de estimulación de los genes de supervivencia, que es 1,25-VDR. Pero también hemos demostrado que el 25-hidroxi puede ejercer acciones de activación del VDR que son independientes de su activación 1,25, es decir, una activación directa que ejerce un efecto directo sobre los genes de supervivencia una vez unido al VDR, al receptor de vitamina D. Pero claro, es mucho más moderada, por eso la flecha es menos gordita, porque se necesitan de 200 a 500 moléculas de receptor de vitamina D para conseguir la misma estimulación que una molécula de calcitriol. Pero lo más importante que quiero destacar acá, porque vamos a hablar luego de la sinergia, es que cuando al mismo VDR se une el 1,25 y el 25-hidroxi, se ejerce este efecto marcado aquí. O sea, el 25-hidroxi que se une al VDR sinergiza con la acción que tiene el calcitriol dentro de la célula en esa modificación de genes positivos. Pero claro, si estimula los genes de supervivencia, estimula todos los genes regulados por la vitamina D, el 25-hidroxivitamina D. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando damos dosis bolo de calcidiol, como se dan en España. ¿Por qué? Porque cuando le demos un bolo de vitamina D de colecalciferol, va a pasar a la sangre como vitamina D porque no se une al VDR y no ejerce ninguna acción. Sin embargo, un bolo de 25-hidroxi se va a unir al receptor en el intestino y va a aumentar la absorción intestinal de calcio y fósforo, que es una de las cosas que la vitamina D hace mejor que nadie. Y además, en las células de la mucosa intestinal vamos a estar aumentando a la 24-hidroxilasa, es decir, la degradación del propio 25-hidroxi y convertirlo a 24-25, y entonces no vamos a aumentar los niveles de 25-hidroxi como queremos, porque estamos estimulando su degradación. Esto realmente se ha demostrado, no es una elucubración teórica. La administración de colecalciferol, que son las barras blancas, no aumenta la producción de 24-25. Sin embargo, a partir de la semana tercera, la administración de calcidiol sí que produce aumentos significativos en los niveles de 24-25. Pero ustedes se preguntarán, bueno, qué bien, entonces podríamos usar las mediciones de 24-25 para estimar los excesos de suplementación y corregir estrategias. Y no, no es así. ¿Por qué no? Porque los métodos más usados en todos los laboratorios para medir calcidiol circulante tienen una reactividad cruzada del 100% con el 24-25.
Es decir, que si nosotros estamos suplementando con exceso de calcidiol como para estimular catabolismo, tenemos un efecto adicional negativo, y que es el de sobreestimar erróneamente la corrección que hemos hecho de la hipovitaminosis D. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo solamente 25-hidroxi, sino 25-hidroxi más 24-25, al menos de que tengamos mediciones hechas por espectrometría de masa de 25-hidroxi y de 24-25. ¿Qué sabemos a nivel clínico de la posible importancia de sinergia entre el alcohol y calciferol y calcidiol para corregir la deficiencia? Entonces, las guías recomiendan colecalciferol, y se ha visto que una administración adecuada, una corrección adecuada, reduce el número de fracturas no vertebrales, son todos estos estudios, una disminución del número de caídas por mejoras en la función muscular. Pero cuando se intentó dar las dos, o sea, se pasó o de 24.000 unidades internacionales de colecalciferol a 60.000 unidades de colecalciferol, o a una combinada de 24 más 300 microgramos de calcifediol, tanto el colecalciferol de 60.000 unidades como la combinación empeoraron los resultados, no solo aumentando en lugar de disminuir el número de caídas, sino disminuyendo la supresión de PTH por ese efecto de catabolismo que les acabo de mencionar. Entonces, con respecto a la eficacia-riesgo de dosis altas de calcifediol para la corrección de la hipovitaminosis D, la eficacia del calcifediol para activar el BDR, propiedad ausente en el colecalciferol, podría traducirse en mayor riesgo de aumentos en la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, inducción de la 24-hidroxilasa con degradación no solo del calcitriol, sino del propio calcifediol que estamos intentando aumentar en la circulación, y además el error clínico de sobreestimar la eficacia de nuestro plan de corrección de la deficiencia, porque vamos a medir, por esa reacción cruzada de la que les hablaba, vamos a medir 24-25 más 24-25. Entonces, pero ¿cuándo la suplementación con calcidiol sería preferible al uso del colecalciferol para la corrección de la hipovitaminosis D? En individuos con trastornos gastrointestinales, en individuos con insuficiencia hepática, en individuos con tratamientos con barbituratos y en individuos con tratamientos con inhibidores de proteasas, entre otros. ¿Por qué? Porque tanto los que tengan insuficiencia hepática van a tener dificultad de convertir la vitamina D en 25-hidroxi, y los individuos que ingieran barbituratos, que estén en tratamiento con barbituratos o con inhibidores de proteasa por SIDA, también tienen inhibida la conversión de la vitamina D a 25-hidroxivitamina D. Entonces, ahora nos vamos a, la última parte es si debiéramos propiciar las estrategias sinérgicas entre colecalciferol y calcitriol y los análogos. Y volvemos al ejemplo del hiperparatiroidismo secundario, que es el que ustedes más manejan. O sea, habíamos hablado de lo que pasa en los primeros estadios, pero en la enfermedad renal, conforme la enfermedad renal avanza, tenemos una hiperplasia nodular tan severa que se produce en deficiencia, un aumento muy grande en la producción de PTH, pero también una disminución no solo del receptor de vitamina D, sino del sensor de calcio y de cloto en la glándula paratiroidea, y con esas disminuciones se aumenta la resistencia de la glándula, no solo a la supresión del hiperparatiroidismo con las terapias de calcio y vitamina D, sino a la supresión de PTH por parte de la FGF23. Y esa resistencia hace que necesitemos más análogos para más concentración del análogo, que escalemos las dosis del análogo para conseguir contrarrestar la resistencia, y eso lleva a mayor susceptibilidad a hipercalcemia, a hiperfosfatemia. Cuando caracterizamos el mecanismo de la hiperplasia paratiroidea, descubrimos la sinergia entre el calcidiol y el calcitriol para el control de este mecanismo. Los aumentos de la hiperplasia paratiroidea se producen porque aumentan los niveles de una enzima en la ADAM17 llamada TACE, también TACE por Tumor Necrosis Alpha Converting Enzyme, y aumentos en los niveles del
TGF-alfa, el factor transformador del crecimiento, de crecimiento anormal a crecimiento tumoral, que actúa sobre su receptor, estimulando una exacerbación del crecimiento y también aumentando la síntesis de la expresión del gen que codifica a la causa del problema. Y lo que vimos, que si bien es cierto que el calcitriol puede aumentar a la molécula que contrarresta este mecanismo, cuando nosotros agregamos, normalizamos los niveles de 25-hidroxi, conseguimos un efecto sinérgico, que lo vemos en este gráfico. Cuando a ratas inducimos enfermedad renal en la rata con una nefrectomía de 5/6 y la sometemos a una dieta con alto fósforo, con bajo fósforo, y empezamos un tratamiento a partir de la primera semana, vemos lo siguiente. El tamaño de la glándula, que es una medida de la hiperplasia glandular, no se modifica mucho al término de las 4 semanas, si los animales están alimentados con dieta baja en fósforo, como ustedes saben, el alto fósforo estimula la hiperplasia glandular. Cuando tratamos normalizando los niveles de vitamina D, como habíamos dicho antes, no alcanza para suprimir la hiperplasia paratiroidea. Si le damos paracalcitol a una dosis baja, es decir, no escalamos, nos mantenemos en la misma dosis, en una dosis que sabemos que la glándula se ha hecho resistente, tampoco conseguimos. Pero si mantenemos la dosis de paricalcitol y le damos la misma dosis que corrige la deficiencia de vitamina D, conseguimos reducir significativamente la hiperplasia glandular y simultáneamente una reducción del 50% de PTH y una inhibición de la enzima, el ADAM17, muy similar a la del bajo fósforo. Esto no se los estoy mostrando. Entonces, lo que ustedes se preguntarán, bueno, Adriana, pero esto ocurre en la rata. ¿Cómo hacemos para propiciar una sinergia en el enfermo renal? Bueno, simplemente, antes de pensar en escalar la dosis de paricalcitol porque el paciente se está haciendo resistente, ver si no se puede revertir la resistencia normalizando los niveles de vitamina D con los cuidados de no aumentar ni calcio ni fósforo circulante. Con respecto al ADAM17, quiero mostrarle 2 diapositivas más con respecto a su participación en el daño renal y cardiovascular en la enfermedad renal crónica. Un proceso de aumentos de la enzima, corte de TGF-alfa, son los que causan la progresión del daño renal medido por proteinuria, glomerulosclerosis, hiperplasia tubular, infiltración de monocitos y macrófagos y fibrosis, cuando tenemos una exposición prolongada a angiotensina 2. O sea que la angiotensina causa estos daños a través de una inducción de ADAM17. ¿Por qué digo que ese es el mecanismo? Porque si inhibimos ADAM17, prevenimos este daño renal aún con persistencia del estímulo hipertensivo. Los aumentos de ADAM17 en el riñón que ocurren con la progresión de la enfermedad renal crónica también aumentan la inflamación circulante y la susceptibilidad a daño, a inflamación sistémica, lesiones cardiovasculares y calcificación vascular. De hecho, la secreción que hace el ADAM17 del TNF-alfa, que es una potente citoquina inflamatoria, como ustedes bien saben, hace que en aquellos individuos que tienen un polimorfismo de esta enzima, que aumenta ligeramente por encima de lo normal la liberación de TNF-alfa, esos individuos con ese polimorfismo y función renal normal tienen más riesgo de mortalidad cardiovascular. La corrección simultánea de la vitamina D y de la deficiencia de calcitriol y de vitamina D en la enfermedad renal también es más eficiente que las monoterapias en la corrección, no solo de la deficiencia de vitamina D, como en la progresión de la proteinuria. Vamos a ver, una vez inducida el daño renal,
el alto fósforo disminuye los niveles de vitamina D circulante, que no los podemos corregir si agregamos paricalcitol, como bien les decía, pero sí que se corrigen a valores inclusive mejores que los del sham si hacemos una terapia combinada con paricalcitol y 25-hidroxi. Pero lo más importante de esta terapia combinada es cómo frena o llega a frenar la progresión de la proteinuria, que medimos como el porcentaje de animales que aumentaban al doble la excreción de proteína desde la semana 1, que empezó el tratamiento, a la semana 4. 78% en los animales urémicos con fósforo alto. No lo corrigió el 25-hidroxi al normalizar la vitamina D, no lo corrigió el paricalcitol a dosis donde cuando se ha montado una resistencia, pero sí que lo consigue la combinación sin que escalemos la dosis de paricalcitol. Y lo mismo con la inducción de la calcificación vascular. Ni el 25-hidroxi normalizando la deficiencia de vitamina D, ni el paricalcitol alcanzan a reducir el depósito de calcio en la aorta que genera la enfermedad renal y en animales alimentados con una dieta alta en fósforo. Pero la combinación de la misma cantidad de paricalcitol, sin dosis, sin escalar la dosis, con la corrección de la vitamina D, consigue reducir significativamente la calcificación vascular. No tanto como el bajo fósforo, pero significativamente menor a la calcificación del animal urémico con alto fósforo y no tratado. Entonces, la conclusión de toda esta exposición con la que quisiera que se quedaran, es que la combinación de suplementación de vitamina D y metabolitos activos podrían maximizar las acciones autocrinas y endocrinas de la activación del receptor para prevenir y atenuar las lesiones renales y cardiovasculares en la enfermedad crónica avanzada sin escalar en la dosis del análogo. Las recomendaciones vigentes de dosis y frecuencia para la suplementación con colecalciferol no son eficaces en corregir la deficiencia de vitamina D a niveles que aseguren prevenir y atenuar los riesgos de calcificación vascular y aumentar sobrevida en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, porque se basan en la supresión de PTH. Y en sujetos normales, las dosis diarias bajas de vitamina D tienen una mejor tasa de conversión a 25-hidroxi que las dosis bolo. Y las dosis de bolo de vitamina D3 son más efectivas que las de 2 para mantener los niveles de 25-hidroxi circulantes. En el curso de la enfermedad renal crónica, niveles normales de 25-hidroxi en la circulación se hacen insuficientes para corregir los efectos en la activación autocrina y o endocrina del receptor de vitamina D, que es lo que se necesita para aumentar la sobrevida debido a una internalización deficiente del 25-hidroxi, tanto por las células del túbulo renal como por las células no renales, una deficiencia que podría corregirse con la administración simultánea de vitamina D activa. Y en todos los casos, las estrategias de corrección de las anomalías del sistema hormonal de la vitamina D en la enfermedad renal crónica deberían personalizarse en base a un mejor control de parámetros diana, PTH, albuminuria, grado de inflamación, presión arterial, con un riguroso control de posibles excesos, hipercalciuria en estadios tempranos, hipercalcemia, hiperfosfatemia en la enfermedad renal avanzada. Muchísimas gracias por su atención y perdón por la longitud, y estoy dispuesta a contestar las preguntas.